Todo vale. Y lo tenemos en línea a nuestro colega de Radio Madres, Roberto Caballero. Vamos a hablar un poco también con él sobre esta jornada, sobre cómo está viviendo la jornada y sobre cuál es su análisis sobre todo esto que estamos pasando hoy. Muy buenos días, Roberto. María Quintero, Gustavo Cirelli, te saludamos. Me parece que los conozco. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Qué hace, caballero? ¿Qué hacen trabajando en domingo, viejo? Somos así, ¿viste? Queríamos saber qué iba a comer Santoro y ya nos enteramos, ya sabemos que va a comer. Mirá, el menú que eligió Santoro, esto es para Moreno y otros, es el típico menú peronista, claro. de Alonso Miguel. Él describía el peronismo como comer raviole con la mama. Bueno, es un poco eso lo que ha elegido el candidato Santoro. Una gran exclusiva para Radio Madres de Santoro, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, pero bueno, muy interesante esto que estaban ustedes charlando. Yo, la verdad es que para mí me parece una elección importante porque estamos hablando de un distrito vidriera, estamos hablando de una elección que no tiene prácticamente localía, quiero decir, esto va a tener proyección nacional, claro. Cualquiera sea el resultado. La derecha en la Argentina está haciendo un paso a cielo abierto y por el otro lado también las posibilidades de una propuesta blanda, digamos, de cierto sector vinculado al peronismo, al kirchnerismo, a los sectores progresistas, que bueno, creo que batallar, si estamos hablando de una elección de cuartos, sí. Yo creo que va a estar ahí un poco parejo el asunto, no sabemos todavía, pero bueno, uno en función de las últimas encuestas. Lo que sí creo que la valoración política es importante por lo que se está jugando hoy es si el bastión del lawfare sigue en manos del PRO o no. O sea, si el PRO, que ha sido el partido del lawfare en la Argentina y que controla a través de Mauricio Macri Comodoro Pi, la Corte Suprema de Justicia, sigue teniendo su bastión territorial, ¿no? Que es el que se lo permitió. En un punto los presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires, la política de la Ciudad de Buenos Aires fue de acomodar el santuario de ese lawfare. Entonces, me parece importante que hoy haya, o por lo menos en el resultado final, se refleje una derrota del lawfare en la sumatoria de otras opciones que no sean esas, por un lado, ¿no? Por el otro, me parece que lo que ustedes estaban describiendo marca también una deriva que tiene en la Argentina la democracia, que en otros países la verdad es que hay regulaciones o se intenta tenerlas en relación a las deepfakes. Yo estaba viendo una nota de Cintia todavía no, sí. Contraeditorial del año 2019. Porque viene estudiando mucho, Cintia, ese tema. Yo la tuve como docente en la maestría y ya en ese momento ya nos mandaba mucho a leer sobre este tema. La recordé mucho anoche, quiero decirlo, la recordé mucho anoche. Anoche donde le contaba que había surgido esto, digamos, ¿no? Que había una deepfake, así se describe, digamos, y que era el uso de la inteligencia artificial para la confusión, digamos, del electorado, digamos, para la conspiración, porque al fin de cuentas se trata de eso. Y me acordé, nosotros veníamos tratando estos temas desde un momento donde quizá la política no era tan receptiva. Bueno, ahora estamos en un caso que me parece es un leading case, y donde habrá que ver cómo se encamina la discusión a la regulación de este tipo de cosas, porque aparte no puede hacer deepfake cualquiera, puede hacer deepfake el que tiene plata. Claro, tiene plata, tal cual. Puede combinarlo con bots, porque pensemos que es una elección ajustada y que la diferencia es 1,5 para arriba, 1,5 para abajo. Bueno, estas deepfakes sirven para eso, sirven para confundir, claro, y para generar una percepción de realidad que no es tal, pero la materialización, es decir, tiene consecuencias, esta realidad de la inteligencia artificial y virtual tiene consecuencias materiales en la vida ordinaria de la gente, así que está bien que tenemos en el medio, por eso digo, el lawfare, sí, la deepfake o cómo de alguna manera también se malsana, digo, el operativo electoral, digamos, ¿no? Se lo rompe. Y me parece que son partes de la agenda que están vinculadas a la comunicación también, ya ni de los próximos años. Nosotros hablábamos en ese momento, Gus, ¿te acordás? Digamos, sacamos esa nota cuando Cristina sacó Sinceramente, sí, que con un libro la descosió toda. Pero también estaba ese planteo, y bueno, pasaron de ese momento 6 años, y finalmente, bueno, estamos viendo cómo se materializa. A mí, te digo la verdad, yo creo que vos, Gus, nosotros estamos un poquito avesados en detectar el movimiento de ojos, nos damos cuenta
pero para un montón de gente eso es lo mismo, como no le tienen tanta atención a la Claro. política, el virtual, el real, es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces se instala desde ya, digamos, una escena que es una escena en la que con mentira y con baja participación electoral la derecha se puede eternizar en la gente, ¿sabes? Déjame decir una cosita, porque creo que generaste interés entre la audiencia. Esa nota, digo, si se meten en Contradictorial en la página web, en el archivo, que está todo el archivo digitalizado en papel, la tapa de Cristina, que es La razón de mi Azul. vida. La Ujú. razón Sí, de una mi azul, vida. una tapa azul. Hermosa Claro. tapa, cuando sacó su libro, sinceramente, ahí está la nota de Sin. Muy linda porque aparte creo que estábamos advirtiendo, me parece que la resistencia al macrismo en su momento tuvo muchos elementos muy interesantes que a veces no se rescatan tanto, pero que ha sido también la construcción de un paradigma político que hiciera posible la vuelta. Después se malogró, pero bueno, ese es otro asunto y hoy estamos eligiendo en Capital y es otra historia. Pero bueno, finalmente llegaron las DFEI y su amenaza, ¿no? Que Claro. ya no es una amenaza, se empieza a concretar. Empieza a concretarse. Esto es interesante porque veníamos, todos los objetos de estudio sobre esto eran en otros países y cómo habían afectado Exacto. en otras elecciones, y nosotros nos quedaba todavía un poco lejos, incluso para el macrismo. Hoy lo paradójico es que quien inicia este tipo de operaciones es el principal damnificado, por lo menos en el día de ayer, con este tipo de, Bueno, de operación, creo ¿no? que Fabi Wallman lo decía bien, Ujú. porque esta gente que antes trabajaba para Macri, Claro, emigró y trabaja ahora para Milei. tal O cual. sea, yo no sé si esto que estoy diciendo es campaña, no, es análisis, yo no estoy diciendo voten a quien quieran, pero digo, hay una emigración de dirigentes políticos, de Patricia Burri, y también de cuadros que están vinculados a estas tecnologías y que hacen diseños electorales sostenidos en la falsificación o en la mentira, digamos, ¿no? Bueno, el caso Filmo que ustedes describían muy bien. Ujú. Por algo Macri le tiene tanta tirria o tanta precaución a Santiago Caputo, porque lo conoce bien, entonces. ¿Sabe Es con que qué voy a como- empezar? Claro, ese tipo que le trajo la magia y ahora se la llevó. Exacto. Y ahora Macri capaz que no tiene... de hecho, yo creo que Macri enfrenta esta elección bastante debilitado y creo sinceramente que puede ser el resultado de la elección que haya hoy un momento clave en su carrera política. Quiero decir, las provincias, el PRO se ha retraído, queda testimonialmente en Chubut, en alguna cosa Ujú. más, digamos, pero el último bastión, por eso decía, el reducto, el Sí. santuario del macrismo, hoy está siendo hostigado y incluso puede caer en manos de gente que a Macri lo usó y quizá hoy no lo quiera tanto tener a la par, digamos, ¿no? Y eso habla de una pelea, por eso decía lo de la paso a cielo abierta de la derecha en Argentina. Yo creo que no hay ahí ni mejores ni peores, creo que están discutiendo más que formas, yo creo que también hay facciones del capital que en la Argentina se expresan a través de uno o del otro, pero ante la posibilidad de que la gente si va a participar y participa mucha y no se queda en la casa, bueno, se le propine a todo ese esquema una alerta, que es que el campo popular viene haciendo también su recomposición trabajosa, poblada de problemas, ya lo sabemos, ¿no? Es muy difícil salir de la derrota, muy difícil, pero bueno, lo viene haciendo, con sus más, con sus menos. Yo creo que ahí la sociedad, si hoy hay un resultado más o menos favorable a las expresiones que no son de la derecha, bueno, empezará a haber un horizonte que sea distinto a lo que hay, ¿no? Robert, te hago una consulta sobre, por lo que se ve hasta ahora o lo que se está comentando, es la baja afluencia a las urnas de la ciudadanía. ¿Qué análisis haces? Ya hay antecedentes en las provincias, ¿no? Que promedió el 55% de los Y mira, votantes. Hay un trabajo muy lindo que hizo y publicó Artemio, digamos, ¿no? Sí. Estamos en los niveles del 2001. Entonces, y en materia de índices, digamos que el descorazonamiento con la política estaría en una situación parecida a aquella, ¿no? Nunca es igual, nunca es igual, pero me da la impresión de que la democracia en la Argentina tiene pendientes enormes, grandes, Sí. que está inconclusa, que en su versión colonial es todavía peor. Creo que también nosotros estamos cosechando la derrota de dos cosas fundamentales que tuvimos nosotros, que fueron la ley de medios y la ley de democratización de la justicia. Creo que el poder se hizo más poder. Creo que
la posibilidad de volver a endeudar a la sociedad argentina y de ponerla en otro eje de discusiones donde estamos discutiendo el grado de violencia que se le aplica a jubilados y jubiladas, es un retroceso en conjunto. Y eso también descorazona, porque la gente finalmente yo creo que está mirando la obra de lo ocurrido a partir del 2023 para acá y no le gusta. Exacto. Y se retrae, y me parece que la política para muchos y muchas ha dejado de ser, o ha dejado de despertar la inquietud que despertó, sin ir más lejos, hace 14, 15 años atrás. Me da la impresión de que estamos hablando de la historia reciente, no que estamos hablando del siglo XIV, pero es verdad que la gente ha hecho una experiencia en la derrota, y esa derrota de esas batallas y la derrota última del peronismo tienen que ver también con que la democracia y el Estado democrático no da respuestas a cosas que son demandas hoy para vivir mejor, el bienestar de la gente. Me parece que ahí hay algo donde hay una desconexión, ¿no? Hay una desconexión. Y bueno, creo que se refleja en la baja participación. Sí, en la baja participación, y una de las cosas que también veníamos viendo es que en ese porcentaje de gente que no está yendo a votar, que son los estratos medios y más bajos, ese en algún momento ha votado al peronismo, en otro momento ha votado a Milei, y hoy directamente elige no ir a votar. Esa por ahí es un poco la similitud con esa crisis de representación, ¿no?, que había en el 2001, y un problema, hablábamos recién también con Tito Bachmann, y lo hablamos en la semana en el programa de la mañana también, un problema de agendas con algunos segmentos de la población, como las juventudes, problema de qué respuestas le está dando la política a esas agendas que está pidiendo hoy la gente. Sin duda. Mira, yo creo que también por eso marcaba las derrotas en Ley de Medios y de Democratización de la Justicia, porque es que nuestra retórica se hizo impotente. Claro. Entonces, nosotros sabemos, vos sabemos cómo es que en el 2015 el PBI se repartía en partes iguales, ¿no? Capital y trabajo. Lo sabemos las peleas que llevó eso. Pero esas dos batallas fundamentales, creo que preanuncian, fueron prólogo al retroceso posterior. ¿Entendés? O sea, la gente se desempoderó. Así como se había empoderado democráticamente, se desempoderó. Hoy, cuando no ve a la democracia como salida, es una derrota popular. No es que está diciendo, y entonces aparece otra cosa. No, es todo peor. Mira, viendo hoy esas contradictoriales, yo te digo porque le hicimos una entrevista con Gustavo a Máximo. En ese momento, te estoy hablando, a ver, esta es del 2018. 2018, viernes 7 de diciembre de 2028. Así es. Sí. Y Máximo dice, lo peor sería que la gente termine poniendo una feta de salame dentro de una urna, o un Clemente oyéndose a 500 kilómetros para no votar. Claro. Estábamos diciendo, hace 7 años estaba esto en discusión. Los resultados están un poco a la vista. Esto era en la previa al gobierno de Alberto, que creo que fue también una experiencia frustrante. Y las experiencias frustrantes no edifican, no construyen, o sea, porque en un punto todavía no hay una palabra común, ¿no?, para describir qué pasó en el medio de la pandemia, en el medio de todo lo que vos quieras, pero ¿cuál es la palabra común que describe la experiencia que atravesamos? ¿No? En política, en materia sanitaria, en materia de estatalidad. Yo cuando escucho a Cristina que habla de la nueva estatalidad, por ejemplo, ¿no?, yo pienso, esa vez que fuimos a buscar a 2,5 millones o 3 millones de IFE y aparecieron 8. Sí. ¿Entendés? Entonces, no hay más nada que discutir sobre qué cosas hacen falta modificar en el Estado, ¿no? Ahora, en el frente tenés uno que lo quiere romper directamente. Claro, tal cual. Lo quiere dinamitar. Entonces, es complicado, pero bueno, este es el contexto en el que nosotros el contexto hoy. Esperemos a ver que haya un batacazo, que tengamos una buena noticia, una alegría no solo de que la gente vaya a votar, ya con eso sería un montón para nosotros que defendemos tanto el sistema democrático, y después, bueno, que volvamos a ser felices, aunque sea por un ratito. ¿Cómo sigue tu día, Roberto? Y ya te dejamos también. No, mi día hoy, obviamente, estando atento un poco a lo que pasa, y esto, insisto, tiene proyección nacional. Mi día para ser feliz y completo sería que el lawfare en su bastión sea derrotado. Punto. Digamos, después hay otras experiencias, lo que sea, pero para mí sería un gran día si eso que le ha hecho tanto mal a este país y le sigue haciendo daño, recibe en las urnas la espalda, ¿no? Eso sería un aliciente y sería un buen domingo. Un gran domingo. Un gran domingo. Un feliz domingo para todos. Te mandamos un beso grande, Roberto. Beso grande, María. Chau, gracias, Gus. Abrazo grande a ti. Nos vemos.
11 3200 0530, 11 3200 0530. Vayan al YouTube, denle like a esta transmisión y seguimos hasta las 13 horas en este especial Elecciones Cava 2025. Este domingo, todo el equipo de AM500